Muy bien, chicos. Buenos días. Vamos a iniciar la sesión de el día de hoy del curso de razonamiento verbal. Buenos días, Aldair. ¿Cómo estás? El chat también puedes hacer el chat. Si tienes problemas con tu vídeo, por el chat. Ya, vamos a compartir la pantalla para identificar el tema del día de hoy. Ayer, ya estamos acá. Este es el librito del área. Ya está en el grupo. Ya, razonamiento verbal. Razonamiento verbal, Aldair. Y ahí está el librito, está el grupo, como te dije, ahí lo puedes revisar por cargas y vamos a iniciar el tema del día de hoy. En la primera parte hay una pequeña introducción, ¿no? Que nos habla de la RAE. Recuerda que la RAE son las siglas de Real Academia Española de la Lengua. Eh, es una especie, digamos, haciendo una analogía como una Biblia eh, de castellano. Ahí nos indica las pautas, normas, las reglas, las diferentes funciones que tiene el castellano como lengua oficial que tenemos, ¿no? La RAE, las siglas son la RAE, ¿no? Un poco de historia que se plantea, ¿no? Es el año que se fundó, etcétera, ¿no? Y vamos al primer tema del día de hoy. El tema que vamos a desarrollar se denomina comprensión lectora. La comprensión lectora. ¿Qué cosas comprender? ¿Qué cosas analizar? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, la comprensión lectora. Ya, así que vamos a iniciar explicando qué cosas es comprensión lectora. Eh, Acá hay un pequeño, ves acá hay una pequeña viñeta, digamos, ¿no? Hay un jovencito que nos un poco nos da el concepto o la teoría de qué es esto de razonamiento. ¿Sí? ¿Ya? El vocablo razonamiento proviene del verbo razonar. Razonar significa discurrir o pensar ordenadamente para llegar a una conclusión. Entonces, cuando hablamos de razonar es, ante todo, discurrir. ¿Y qué es discurrir? Pensar. ¿Ya? Entonces vas a pensar. El curso básicamente es pensar, lo que está diciendo. Dice, por su parte, verbal es todo aquello referente a la palabra. Ya, verbal es palabra. ¿No? Estamos un poco analizando qué significa el término razonamiento verbal dentro de la comprensión de texto. Siguiente. Estos dos términos juntos se refieren a aquel proceso mental que consiste en reflexionar ordenadamente sobre las palabras que utilizamos. Es decir, el razonamiento verbal es una disciplina académica que busca dotar al hablante de los medios intelectuales suficientes para hacer uso apropiado del idioma y un proceso provechoso de información. Eh, para un poco parafrasear, un poco para que entiendas, el razonamiento verbal es una parte del área de comunicación que permite al estudiante, uno, pensar, analizar los diferentes componentes de la parte eh, verbal, llámese verbal como el uso adecuado de la palabra. Es un curso donde no se requiere, digamos, tanto estudiar, sino básicamente analizar y pensar. Correcto. Ahora, el primer tema es algo de la teoría de la comprensión de lectura, ¿no? Y vamos con un poco el concepto, luego te voy explicando a través de un formato Word eh, algunos puntos clave. Dice, la comprensión lectora o comprensión de lectura
es la facultad que permite al lector entender, interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha plasmado en un texto. ¿Ya? Y acá nos pone acá tres conceptos, ¿no? ¿Qué es un texto? Nos dice qué son ideas y qué cosa es la idea principal. Y eso vamos a un poquito explicar. Para ello vamos a, esto lo que voy explicando lo voy colocando en tu cuaderno del año, unos conceptos eh, primarios que tú debes saber antes de comenzar a analizar un texto. Tienes que saber qué cosa es el tema, qué cosa es el título, a qué se denomina idea principal, a qué se denomina ideas secundarias. Y hay otros conceptos más, como idea temática, campo temático, todo eso tienes que tú saberlo y dominarlo. Pero vamos por los conceptos claves. Es lo primero, saber o conocer qué es el tema y las ideas. Colocamos la fecha el día de hoy y estamos 9 de enero del 2020. El tema se llama comprensión. Comprensión de esta información, por favor, al leer, va a ir en el cuaderno del área. Un grandecito para que notes la diferencia. ¿Está? Vamos a detallar y colocar. Ahí está. Vamos con lo siguiente. Recordemos algunos conceptos previos. Vamos con estos conceptos previos. Uno, el título. Esto es lo que vamos a comenzar ya a explicar. Listo. ¿Qué cosa es el título? Grande acá. Listo. Vamos con... A ver. Cuando hablamos de título del texto, nos estamos refiriendo, nos estamos refiriendo al nombre del texto. Tú lees un texto cualquiera te leyendo, ¿no? Yo te pregunto, ¿cuál es el título del texto? Cuando te pregunten el título, te están preguntando el texto cómo se llama. Es lo que están preguntando, el, el nombre del texto. Ahora, puede existir que tú lees un texto y no hay un título propiamente dicho. Puede ser que simplemente diga texto 1 o texto 2. Entonces, en ese caso, tú tienes que desprender el texto de acuerdo al contenido que tú vas leyendo o vas analizando. Y ahí tú vas a desprender el título. Correcto, ese es el primero que tienes que saber. Ahora, dos, ¿qué es el texto? ¿Qué se llama texto, no? Vamos a leer un texto, ya está bien, profesor, leemos un texto. Pero nos podemos preguntar qué cosa es un texto. ¿Qué es un texto? Entonces vamos a explicar qué cosa es el texto. El concepto más sencillo o el concepto más cotidiano, práctico, es que el texto es el conjunto. Es el conjunto de párrafos ordenados que presentan una
idea en común. Es el concepto típico del texto. Un conjunto de párrafos, ¿no? Pues de varios párrafos están ordenados, ¿no? Son ordenados, cohesionados con coherencia y abordan un tema en común. Es el concepto del texto. Ahora, esto es como si fuese la matemática, saber desde el momento que tú conoces todo el sistema alfabético del castellano, se va formando ideas. Y vamos a continuar esto, mira acá. Eh, al conjunto de letras, al conjunto de letras que van uniéndose, forman sílabas. Las sílabas, al unirse, forman palabras. Las palabras, al juntarse, forman oraciones. Las oraciones agrupadas forman párrafos. Y al conjunto de párrafos se denomina texto. Esto debes tenerlo en claro. Ahí están las presiones, ¿no? Las letras, ¿no? Del alfabeto castellano, de consonantes o vocales, se unen y se forman las sílabas, ¿no? La M con la A es ma. La T con la U, u. La L con la E, le. Están uniéndose. Cuando esas sílabas se unen, forman palabras. Por ejemplo, mira acá la palabra comprensión, hay sílabas. Comprensión. Esas tres sílabas se unen, es una palabra, comprensión. Cuando tú agrupas palabras, juntas palabras, se van formando oraciones. Mira acá, esto que estoy acá resaltando. Recordemos algunos conceptos previos. Acá hay 4 palabras, han sido unidas. Se han unido, se forma una oración. Cuando las oraciones se unen, se enlazan a través de conectores o mecanismos de referencia, se forman un párrafo. Un párrafo es el conjunto de oraciones. Y cuando esos párrafos se agrupan en forma cohesionada, coherente, abordando un tema en común, se ha formado el texto. Miren, el texto al final es la agrupación de letras, vocales y consonantes. Esto es que explica, es como decir los números del 0 al 9. Con los números del 0 al 9 tú formas cualquier número y es cualquier problema aritmético. Va por ahí la analogía que estamos planteando. Punto. Buenos días, Isaac. Buenos días, Dante. Íbamos explicando algunos conceptos previos. Estamos solamente recordando algunos conceptos que tú conoces o has visto
ciclos pasados. Recién estamos dando la inducción al curso de razonamiento verbal. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Elair, Isaac, Jenny. Hola, Jenny, ¿cómo está? Buenos días. ¿Alguna pregunta? Michelle. Bien, seguimos explicando el tema. Estamos acá, ¿ya? Ahorita vamos a trabajar el libro. Estamos dando la presentación y después vamos a enfocarnos al desarrollo del libro. 3. ¿Qué hay que saber más? Ese es el tema. El tema. El tema es el asunto del cual se trata, tanto que se traten, que se trata en el texto. ¿Correcto? Es el tema. Vamos a poner un pequeñito. Los conceptos que tienes que saber. La idea principal. Antes del tema, digamos, el tema es una frase nominal. Por ende, no tiene verbo. Lo que hay que saber es que el tema es el asunto de que trata el texto. O sea, tú lees un texto, cualquier texto lees. Yo te pregunto, ¿de qué trata el texto? Al preguntarte ese interrogante, ¿no? ¿De qué trata el texto? Te estoy preguntando cuál es el tema. Y el tema es una frase nominal, es una frase corta, no tiene verbo. Una idea clave que debe ser del tema. Lees un texto, ¿de qué trata? Trata sobre la amistad. Punto. Lees otro texto, ¿de qué trata? Habla sobre animales de la selva. Es el tema, animales de la selva. Lees un texto y te pregunto, ¿de qué trata? Habla de la economía peruana. Es el tema. El tema es una frase nominal, no tiene verbo, no hay verbo. A diferencia de la idea principal. Idea principal. ¿Qué cosa es la idea principal? Explicamos a continuación. Es la oración más importante del texto. Al ser una oración, presenta un verbo conjugado. La idea principal es una oración. Una oración. Recuerda que la oración tiene los dos elementos típicos, ¿no? Tenemos sujeto y tenemos el predicado. Son los dos elementos de la oración. Y siempre tiene un verbo. Entonces, la gran diferencia entre tema e idea principal es que el tema no tiene verbo y la idea principal sí tiene un verbo. Por eso es una frase verbal. Acá lo colocamos. Una frase verbal. El tema es frase nominal, la idea principal es una frase verbal. Y el último concepto que hay que saber antes de ver un texto se llaman las
ideas secundarias. Y como su nombre lo dice, son ideas que sirven de soporte a la idea principal. Y se van desarrollando a lo largo del texto. Las ideas secundarias son también oraciones. También tienen sujeto, también tienen predicado, también tienen verbo. ¿Correcto? Pero son ideas de soporte, van a complementar a la idea principal. Estos son los conceptos que tú debes manejar, ¿no? Conocer qué es un título, conocer qué es un texto, conocer qué es un tema, saber qué es la idea principal y saber qué se denominan ideas secundarias. Listo. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor? Por el chat me puedes responder. A ver, ¿alguna pregunta? Por el chat o tu micro activa, cuando me contestes. ¿Alguna pregunta? Está respondiendo por el chat. Muy bien, Aldair. Todo claro, profesor. Bien, Aldair. Los demás, Isaac, Jenny, y Dante, Michelle. ¿Alguna pregunta? Están en clase, supone que deben intervenir. A ver, estoy esperando su respuesta. Dante, ¿alguna pregunta, Dante? Isaac, Jenny. Pues responden. Ahí está. Ah, ok, Dante, Dante. Solo Dante y Aldair me dicen que está bien. Los demás, ¿hay dudas? Isaac, Isaac, Jenny, Michelle, me está respondiendo aquí. Muy bien, Isaac, excelente. Jenny, Michelle. Bueno, vamos a continuar. Vamos a desarrollar el librario. Este es el libro, ¿no? Aquí está, ¿no? Hemos repasado qué es el texto, qué son ideas, ideas principales, lo que hemos explicado. Vamos a analizar el primer texto número 1, ¿no? Este es el texto número 1. Voy a darle un poquito que no lo veo. Ya. Este es el texto número 1. Bueno, te voy a dar vamos a leerlo. Primero lo leemos en silencio. ¿Ya? Vamos a leer en silencio. Voy a darte unos 5 minutos para que hagas una lectura silenciosa. De ahí conmigo lo leemos en voz alta y vamos a analizarlo con algunas preguntitas de comprensión. ¿Ok? Entonces, el librito está ahí en el grupo, estás viendo ahorita en el monitor. Vamos a dar unos 5 minutitos para que hagas la lectura respectiva. ¿Ok? Veamos el texto número 1 por espacio de unos 5 minutitos. Dale, en silencio.
3 minutos. Dos minutos y comenzamos. Listo. Está. Ya leyeron el texto. Ahora vamos a realizar la comprensión con. Siempre que tengan un texto en sus manos, actualmente, es necesario hacer una lectura silenciosa, una lectura breve, y luego se lee de manera ya más pausada para tratar de interpretar qué es lo que el autor nos quiere decir. La comprensión es enfrentarte a un texto. Este texto que está acá, el autor te lo plantea y tienes que entenderlo. Es comprensión, es entender qué es lo que el autor quiere decir en sus líneas. Lo vamos a leer en voz alta en este momento, yo lo voy a leer. Y después de eso vamos a responder algunas preguntitas. Creo que hay dos preguntas, vamos a ver, más abajo, hay una pregunta, nos pide la IP. Listo. Vamos a verlo en voz alta, el texto. Texto número 1. No tiene título, solo es texto. Vale. Dice así. Desde que en 1780 compendió el gran diccionario de autoridades en un solo volumen para facilitar su manejo y consulta, no ha dejado la Real Academia, la RAE, de trabajar en el perfeccionamiento y actualización de su diccionario de lengua española.
¿Qué te dice acá? De que la RAE, ¿no? Dice que la RAE, esto dice acá, ¿no? Que la RAE no ha dejado de trabajar en el perfeccionamiento y y actualización de su diccionario. O sea, el diccionario de la lengua española ha seguido siendo desarrollado, trabajado por la RAE. Dice eso. Vamos con la segunda idea. En el arte poético, decía Horacio, que era un escritor, que al igual que los bosques mudan sus hojas cada año, pues caen las viejas, acaba la vida de las palabras ya gastadas y con vigor juvenil florecen y cobran fuerza las resinas. Renacerán vocablos muertos y morirán los que ahora están en boga, si así lo quiere el hijo, árbitro, juez y dueño de cuestiones. Pero ello atenta a la evolución del uso. La academia va revisando de continuo las entradas del diccionario para prescindir de aquellos que ha perdido vigencia y que por su naturaleza tienen mejor acomodo en el diccionario histórico. Hasta que dice que hay palabras que ya no se usan, que al igual que es una analogía, ¿no? Que al igual que de repente caen las hojas en otoño para nacer otras hojas, esto pasa en la lengua castellana. Hay palabras que ya no se usan y aparecen nuevos términos. Eso es lo que está diciendo acá, ¿no? ¿Y quién ve eso? La RAE. La RAE es. Actualizan continuamente el diccionario. Siguiente. De los 83.014 artículos registrados en la anterior edición, han sido suprimidos por ese u otros conceptos 6.008, al tiempo que de las 154.480 acepciones del lema se ha prescindido de 17.337 de las 23.882 formas completas. Se han eliminado 2.130. Todo ese material queda naturalmente accesible para su consulta en el nuevo tesoro lexicográfico. Ahí te habla de que hay palabras que se han ido, habla en términos de cantidad. Parte final. Con frecuencia se solicita, y a veces de manera apremiante, que sean borrados del diccionario términos o acepciones que resultan hirientes para la sensibilidad social de nuestro tiempo. La academia ha procurado eliminar, en efecto, referencias inoportunas a raza y sexo, pero sin ocultar arbitrariamente los usos reales de la ley. Conviene tener claro al propósito que el diccionario debe facilitar al menos claves para la comprensión de textos escritos desde el año 1500. Para que cumpla esta misión esencial, la academia no tiene más remedio que incluir en el diccionario esas voces molestas, sin que ello suponga prestar aquiescencia, o sea, consentimiento, lo que significan ahora y significaron tal. Punto. Ahora la evolución del castellano. Y la pregunta que te plantea acá es, ¿no? ¿Cuál es la idea principal del texto? A ver, ¿ustedes qué piensan? Por el chat me respondes. A ver, ¿cuál crees tú que sería la idea principal del texto? El texto nos cuenta un poquito de que la RAE continuamente eh, modifica, cambia las palabras por nuevos términos, ¿no? Palabras que no se usan
pierden vigencia y aparecen otros términos que se van usando de acuerdo a la evolución. Punto de evolución ahí también pasa eso en castellano. Bueno, chicos, por el chat me escribes, por el chat del Jesús me escribe para ti cuál sería la respuesta. La respuesta a la pregunta dice cuál es la idea principal. Dale, le doy tu respuesta. 2 minutitos. 2 minutos. A ver qué opina el Dair, qué opina Isaac, qué opina Jenny, qué opina Dante, qué opina Michelle. A ver, por el chat leo tu respuesta. Ajá, están ya respondiendo algunos chicos. Ya, tiene sentido. La palabra clave, el Dair, actualizar. Excelente, este término interesante. A ver, muy bien, Aldair. Está participando también quien Dante. El texto. Recuerden que el libro está en el grupo, ¿no? El grupo está el librito ahí, ya se envió, ahí lo puedes descargar o tenerlo en la mano, ¿no? PC, en tu tablet. ¿Qué opinas tú, Isaac? Perdón, sí, ¿qué opinas, Isaac? ¿Qué opinas, Jenny? ¿Qué opinan? A ver, un minutito, un minuto para escuchar o leer tus opiniones, ¿ok? Recuerda que todo es evaluativo. Ajá, escribieron también por él. Ya, Dante me dice histórico. Están participando ahorita en la Dante y también Aldair. Los demás jovencitos, Isaac, Jenny, Michelle, tienen que participar porque todos, sumando tu nota, un minutito más, a ver, de repente participan, ese problema de conectividad puede pasar. A ver cómo podemos colocar esta respuesta. Ajá, está respondiendo también nuestro amigo. Excelente, Isaac. Claro. ¿Quién trabaja estas palabras? ¿Quién actualiza la RAE? ¿Cómo podemos colocar aquí siguiente? La Real Academia actualiza las palabras. Vamos a tomar acá lo que dice acá, ¿no? Actualiza y trabaja en el
el perfeccionamiento de nuevas palabras, por decirlo. Ahí está, digamos, una idea principal que podemos desprender. Corro un poquito acá. No, nos dice acá que la RAE, ahí está. ¿Mm? Recuerda que la Real Academia de Lengua Española, que es como la biblioteca constantes, siempre, ¿no? Actualiza, eh, trabaja continuamente en mejorar o perfeccionar ciertas palabritas que ya no se usan. Punto. Hasta acá vamos a terminar esta primera parte. Ok, envío un enlace al grupo en este momento para continuar con la segunda parte del curso. Ok, cierro este Zoom y envío un enlace por el grupo. Ok, atentos al grupo.